Bien, buenas noches a todos. Por favor, de comprobar si vamos escuchando de manera correcta el audio y si está transmitiendo de forma correcta, por favor. Sí, bien, buenas noches. Buenas noches, Carlos Fermín, por tu comprobación. Saludos. Saluda nuevamente el ingeniero Guillermo Vázquez Verdales de CERSE Ingenieros. Hoy vamos a iniciar una vez más con nuestro curso de SA 2000 para concreto, ¿no? Vamos a ver en dónde nos hayamos quedado. Voy a abrir el archivo. Sí, a ver, vamos a ver el archivo. Hasta 2006, ejercicio 3. Correcto. Espera unos segundos que cargue el programa, por favor. Hasta eso voy a revisar también la hoja de cálculo que hemos estado tratando de trabajar. ¿Sí? Bien, solo ya hemos visto esto. Sí, para ponernos de acuerdo. A ver. Sí, también vamos a ver el reservorio de diseño de reservorios. Sí, también. Pregunta a Carlos Fermín si vamos a ver un diseño de reservorio. Sí, lo vamos a tratar de ver. ¿Sí? Aún esta es la tercera clase. Son 10 sesiones. Vamos a tratar de correr un poco para poder ver las mismas, ¿correcto? No se preocupen. Acá en CERSA tratamos de trabajar de la forma óptima para que todos nosotros vayamos satisfechos con el curso brindado, ¿no? Bien, estas son las condiciones, esta es la edificación y en la clase pasada habíamos visto cómo modelar una escalera, ¿no? Y este es un ejemplo de la edificación que está modelada con la escalera en sí, ¿sí? Entonces estamos trabajando con esto. Entonces, vamos a trabajar. Bien, yo he abierto acá mi hoja, que está algo descuidada, ¿no? SAP 2000, análisis de estructuras, SAP CERSA, ¿no? Y tipificando, ¿sí? Bueno, yo había anotado
Bien, me ha llegado, vamos para iniciar la clase y mencionarlo, me ha llegado al aula virtual una duda sobre el crack, ¿no? Una consulta fue sobre el crack del programa. Bien, el crack del programa, una vez más lo repito, está en esta página que se llama aporteseningenieriacivil.com, ¿correcto? Van a CCI, bueno, esta es la última vez que lo repito, chicos, porque esto ya se ha mencionado y deben revisar sus videos que no están atentos, y dos, deberían también revisar el material que se adjunta. Entonces, en SAP 2000, ¿sí? ¿Se escucha? A ver, muchachos, por favor, si es que pueden confirmar si se está escuchando bien, por favor. Por favor, a través del chat pueden confirmar si se está escuchando bien. No, por Facebook no dice nada. Si se escucha entrecortado, dice. A ver, ahí, a ver, por favor, amigos, por favor, si no escuchan. A ver, estamos comprobando acá en CERSA la transmisión de nuestra señal y nos están confirmando que suena mejor. Correcto, gracias. Gracias, amigos, y por favor, gracias por sus aportes. Bien, también para mencionar que me parece que ha sido el día sábado, día domingo, ya a colgar material en la página del aula virtual para que ustedes puedan hacer uso del mismo, ¿sí? Bien, les decía que acá en esta página de aportes en ingeniería, ustedes pueden trabajar, ¿no? Con los diversos programas que pueden descargar, por ejemplo CSI, y tendrían que bajar SAP 2000, ¿no? Entran a SAP 2000, ¿sí? Y acá lo bajarían, la versión 20, por ejemplo, si quieren la versión 19, y acá está el crack y está todo, ¿sí? Porque una consulta en aula virtual. Entonces ponen acá y dicen mostrar enlaces, ¿sí? Acá está, mostrar enlaces, y lo hacen la descarga a través del diverso programa de plataforma de descarga que nos brinda la web, ¿no? Y acá está el crack, ¿sí? Resuelto este inconveniente que han podido tener el fin de semana, vamos a continuar. Bien, yo voy a arreglar esto. Tengo la vivienda que yo tengo acá, ¿sí? Y bien, voy a entrar, voy a decir análisis sísmico, lo voy a corregir. Sí, análisis sísmico. No, ahí está. Sí, a ver. Bueno, yo voy a tener acá que me dice que el uso es vivienda, está ubicado en Trujillo, niveles son 4 y tipos de suelo son blando. Bien, esto habíamos afirmado en un principio heurístico de diseño de concreto armado, ¿no? Que el uso es de vivienda, que el tipo de suelo, si yo tengo un suelo blando, la estructura debe ser rígida. Si tengo un tipo de suelo flexible, la estructura debe ser rígida, ¿sí? Suelo blando, perdón, suelo blando, estructura rígida. Suelo flexible, suelo blando, estructura rígida, ¿no? Suelo rígido, estructura flexible, ¿no? Estaba confundiendo los términos. Entonces yo acá le voy a dar otro color. Sí, y acabo de trabajar con el mismo. Bueno, eso sí tengo que cambiarlo un poco más. Ahí está, sí. Estos son los orígenes de la coordenada de la escalera.
Entonces tengo un uso, una vivienda, un tipo de suelo, suelo blando. ¿Qué otro dato podría ingresar? Eh, ¿No? Eso podrían decirle como datos, ¿sí? Combino, y eso podría ser datos. Ya tengo una consulta por acá. A ver, vamos a entrar a la norma. Ya, a ver. Tengo una pregunta, Carlos Fermín, que pregunta que el tipo de suelo blando, ¿como qué tipo pueden ser? ¿Qué ejemplos? Suelos arcillosos, ¿sí? Em, Suelos de relleno, suelos aluviales son suelos blandos. Vamos a entrar a ver la normativa también, como que lo tenemos acá en la mano. Vamos a las primeras tablas de la norma, tabla 2 y 3. Bien, y acá está la velocidad de propagación según los tipos de perfiles de suelo. En este caso estamos, por ejemplo, hemos dicho que es un suelo S3, ¿sí? Y acá está la tabla de perfiles y en la tabla número 3 tenemos ya la zonificación. Pero acá nos dicen, ¿sí? Suelos blandos, el S3 dice. Corresponde a este tipo los suelos medianamente flexibles con velocidades de propagación de onda. Arena gruesa, arena arenosa con valores de propagación tales. Suelos cohesivo blando con resistencia al corte. ¿Cuál es un suelo cohesivo? ¿La arcilla es un suelo cohesivo? Sí. Entonces, este es un suelo blando. Ahora, a la ingeniería estructural, nosotros no nos compete tener este estudio de suelos. ¿Por qué? Voy a darles un ejemplo sencillo. Voy a abrir una hoja de Word. O sea, diseño de página. Voy a darle orientación horizontal. Ahí está. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues algo muy cierto es de que nosotros cuando tenemos un edificio, ¿sí? Cuando tenemos un edificio, por ejemplo, en este punto, a ver, vamos a dibujarlo. No, voy a cambiar el color de pluma, así. Este es un edificio, ¿no? Vamos a suponer que acá hay una tierra y acá se produce el movimiento sísmico, ¿no? ¿Sí? A esto que está acá lo conocemos como epicentro, ¿no? ¿Sí? Y aquí hay una propagación de onda, ¿sí? Y de acá a acá habrá una distancia.
Vamos a ponerle una distancia de, ¿sí? De aquí a acá. O sea, hasta la superficie del terreno. O sea, acá. Ahí está. Hasta la superficie del terreno. Ahora, acá hay una respuesta de entre el edificio y el suelo. Y hay una reacción, una función matemática A. Entonces, esta función A será la interacción, el suelo con la estructura. ¿Sí? Suelo, estructura. Pero esta propagación crece, ¿no? Crece y afecta a todos los elementos. ¿Sí? Entonces el comportamiento estructural lo vamos a ver, la llamar funciones B. Y también es, diríamos, comportamiento de los elementos estructurales. ¿Sí? SEE. Y le diremos que esto será B. Pero todo esto, la propagación de todo esto, del suelo y todo, es C. A la ingeniería estructural le corresponde estas dos. Esto es la ingeniería estructural. Y esto ya va a otra rama que puede hablarse de la peligrosidad sísmica y todo ello. Entonces, a nosotros nos implica saber todo esto. Lo de acá ya vendrá a trabajar lo que es otra otro rubro, ¿no? Por decirlo así. Sí, que quede claro, por favor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta, por favor? La liquefacción de suelos. La liquefacción de suelo es una interacción suelo-estructura. ¿Y por qué se da? Por las condiciones justamente del suelo. ¿Sí? Eh, y las condiciones del suelo van a ser diversas, ¿no? Entonces, pero es un análisis de suelos y tiene que ver con la interacción de la estructura. Ahora, yo le estaba diciendo de la periodicidad sísmica, de la velocidad de propagación de onda, ya va otro tema de análisis que no nos compete a nosotros, ¿sí? Bien, bien. Esto es para explicar este tema de las ondas, ¿ya? Estoy acá en el suelo, todo esto. Y vamos a trabajar acá con parámetros sísmicos, ¿verdad? Ujú. Parámetros. Ahí está. Y la norma es 0,30, la norma peruana, por cierto, em, me menciona, ¿sí? Que tengo, ¿sí? Tengo parámetros sísmicos que son de zona, por ejemplo, el parámetro de zona Z,
de uso, el factor de amplificación sísmica, el S de suelo, ¿no? Tengo un R, que es el coeficiente de reducción por el sistema estructural, tengo un peso, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Todos, por favor? Ahí está, ¿no? Tengo todo ello. Entonces tengo un sus. ¿Y de dónde saco eso? A ver. Saco de esto, miren. Vamos a empezar con el Z. El Z es el factor de el factor de suelo, ¿no? De acuerdo al tipo de suelo que yo tengo, ¿no? De cuál va a ser diverso. Entonces, veo el suelo, me voy por acá. Factor de zonas, por ejemplo, dice zona 1, 2, 3, 4. Antes en la antigua norma solo nos demandaba 3 tipos de zona, en este caso tenemos 4. Entonces, eso nos vamos al anexo 1. Estamos diciendo que nos lo vamos a entablar en Trujillo. Sí, Trujillo. Entonces yo me voy al anexo número 1 de la norma 030. La Libertad. Entonces yo estoy en la ciudad de Trujillo, ¿verdad? A ver, Libertad. Está Santiago de Chuco, Bolívar, Patás, Trujillo, todos los distritos. Zona 4. Entonces me voy a la tabla número 1. Zona 4, Z045. Y esto es un 0.45, ¿correcto? Esto lo pongo por acá. Ahí está. La avenidita si quiero, ¿no? Un 0.45. Ahí está. Ahora veo el U. El U es el coeficiente de uso, ¿sí? Y va al tipo de uso que vamos a dar. En este caso es vivienda. Entonces nos vamos a la tabla número 4, me parece. ¿Sí? Voy a la tabla número 4. No, perdón, a la tabla número 5, ¿no? Por ejemplo, dice edificaciones B, C. Entonces vamos a edificaciones tipo C, edificaciones comunes tales como viviendas. Entonces el factor C sería 1. Factor U, perdón. La vivienda es tipo C. Entonces voy a U. Y dice 1. Ahí está. ¿Sí? 1. Ahora, el C es de acuerdo al tipo del periodo, que es un T. ¿Sí? Periodo T. El C no lo vamos a hacer todavía. Acá hay un TP, que son los límites que nos da la norma, un T y un TL. ¿Sí? Ahí está. Un T y un TP y un TL. ¿Sí? Esto todavía no lo vamos a ver. Vamos a ver el S. ¿Sí? El S nos vamos a la otra tabla, a la 4, a la 3, perdón. Dice, suelo es una tabla de doble entrada, donde nos da un factor suelo. De acuerdo al tipo de suelo nos da el tipo, el, el factor que yo voy a trabajar. Por ejemplo, en este caso sería, estamos en un suelo blando S3, es una intersección con el Z4, entonces el S me da que es 1.10.
Z1.10. Ahí está. El R se refiere al sistema estructural resistente. En este caso, estamos hablando, estamos en la tabla número 7, sistemas estructurales. Dice pórticos, estamos en concreto armado, ¿verdad? Pórticos, el sistema es aporticado, ¿verdad? Entonces el factor de reducción, el RO, es 8. Miren acá, es pórticos, ¿no? Entonces estamos por acá y nos vamos a 8. ¿Sí? El peso aún no lo sabemos, el T no lo sabemos, el TP tenemos que hallarlo según el TP si lo tenemos, nos vamos a la tabla 4. ¿Sí? Acá están los límites TP. Para un S3 TP es 1 y un TL de 1.6. Lo coloco. Este es 1, este es 1.6. Ahí está. Ahí está. TP, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Bien, para la TP es la tabla número 4. Sobre la irregularidad vamos a hablar en esta ocasión de la irregularidad. A ver, espérense. Nosotros vamos a tener acá que el R, el factor de reducción de acá, en verdad es igual a R sub O por IA por IP. Así. Esa es la fórmula. R es igual a R sub O, IA y IP. ¿Y dónde está por esto? Está por acá. Acá está. Donde IA es irregularidad en altura, IP es irregularidad en planta. ¿Y dónde están las irregularidades? ¿O en dónde se muestran? Pues hay que revisar las tablas 8 y 9. ¿Sí? Vamos a ver. Tabla número 8. No, entonces estamos por otro lado, ¿no? Acá están las tablas 8 en altura y 9 en planta, ¿sí? Son diversas las irregularidades. Yo por acá creo que he hecho un manual, a ver. ¿Verdad? Este trabajo es mío de análisis de irregularidades, ¿no? Acá está lo que estábamos hablando. Es un análisis de la norma. Acá está, ¿no? Irregularidad, lo que estamos hablando. R sub O, IA por I sub P, ¿no? Aporticado R sub 8, aporticado por cortantes. Y por ejemplo, tenemos una irregularidad cuando analizamos, por ejemplo, la rigidez. Este es por piso blando. Esto es lo que pasó en bueno, vamos a ver si les paso, porque este es un trabajo mío en verdad, no, es de mi autoría. Ya no es que
que eso venga en un curso o algo así, no, esta es de mi autoría, que yo lo hice, es un análisis de la norma, ¿no? Como un guía, una guía para analizar la, la norma sísmica E030, ¿no? Si en todo caso les paso el día de mañana, por favor, ¿ya? Em, ya, esto es piso blando, esto pasó en Pisco, ¿no? Por ejemplo, cuando la deriva en este punto, en B sub A, B sub B, es mayor que 1.4 veces que la deriva de este punto. Entonces hay una irregularidad por piso blando. Eso tenemos que analizarlo ya trabajando con el programa. Bueno, pero tendrías que ver que tus derivas son pues extremas, ¿no? Ahora tengo que B sub B, la de acá, la deriva de este punto, es mayor que el promedio de esas tres siguientes multiplicados por 1.25. Entonces, tu factor de irregularidad va a ser IA 0.75. Igual, miren, este pasa en Pisco. Esta es una fotografía real del terremoto de Pisco de 2007, el 15 de agosto, y es falla por piso blando en el Hotel Embassy. ¿Sí? Acá había dos pisos abajo de esto, ¿no? Y ustedes verán que el tercero y el cuarto se ha venido al primero, ¿no? Acá también se encontró bastantes víctimas en esta estructura, ¿sí? En todo caso, me van a dejar para yo arreglar mi PDF, mi presentación, y estaría brindándoles también este material de apoyo. Ya, porque tengo que poner, dicho sea de paso también que está prohibida la reproducción, ¿no? Cuidado, estén comerciando esto, ¿no? La información que se les brinda para material de estudio, ¿no? Ahí está. Este es por un piso blando en el Hotel Embassy, ¿sí? Bajo tengo por piso débil también cuando la rigidez de B en B es menor a 0.80 de C, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, esta falla acá. Esto es Pisco Playa, ¿no? Terremoto del 2007. Pisco Playa. Miren lo que sucedió acá. Bien, tenemos por extrema rigidez también, es el análisis, IA 0.50, ustedes pueden ver que el piso sub B es un 1.6 dBc, ¿no? Es por extrema rigidez, o sea, es demasiada la deriva acá que ¿no? Es como si tú tuvieras un punto de acople, ¿no? Y generas una torsión, o sea, como que rigidizas un punto y el otro punto lo sueltas, entonces ocasiona ese tipo de inconvenientes. ¿Sí? Entonces, es esto, ¿no? Por extrema resistencia, también igual, por masa o peso, el peso sísmico de C es mayor que 1.5 del de B. O sea, este piso es más pesado que el de acá. O el de acá es más pesado que el subsiguiente. ¿Sí? También es por altura, ¿no? Por geometría vertical. Es esto, miren. Ese tipo de edificios suceden, ¿no? Mayormente en la costa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si pueden ir a hoteles, ¿no? Que, mm, que vendrán fuera de la ciudad, en playa y todo ello, podemos encontrar este tipo de problemas, ¿no? Mm, lo que nosotros encontramos aquí, por ejemplo, amigos, es de que encontramos este tipo de problemas
o este tipo de... No es un problema en sí, o sea, tenemos que salvar esta irregularidad. Por ejemplo, dice, no se aplica a azoteas y sótanos, pero por ejemplo, sí hay edificios que tienen ese tipo de configuración, mayormente en la costa por el tema de playa, ¿no? Cerca, por ejemplo, Huachaco podemos encontrar así, he visto bastantes hoteles con esta configuración. Discontinuidad en los sistemas resistentes, o sea, por ejemplo, eso también es una constante en edificios multifamiliares, ¿sí? Eh, encontramos acá un muro, crece y queda en este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el primer piso se crean los llamados estacionamientos, ¿sí? Bien, discontinuidad extremas también es otro tipo. Bien, acá hay una nota, ¿no? Que estoy dejando, dice, cuando el edificio es irregular, utilizar un guía igual a 1. Si tienen dos o más irregularidades en altura, se asumirá el valor más crítico, lo cual sería el valor menor. El cálculo de las derivas de entre pisos será calculado como el promedio de todas las distorsiones acabo de los nudos extremos. ¿Ven? Acá hay un error, tengo que corregir esto antes de pasar este material. El piso hasta acá también, ¿no? Y, por ejemplo, la falla de la distorsión promedio es 1, 2, 3, 4 entre 4. La falla de esa es igual, ¿no? Y creo que el edificio que hemos estado haciendo tiene esta forma, ¿no? Aproximada. No que en el que estamos haciendo es al revés, creo, el giro, ¿no? Pero en sí viene siendo lo mismo. ¿Sí? Entonces tenemos esa disyuntiva. Bien, factor de irregularidad en planta es otro, ¿no? Por ejemplo, tenemos que ver la torsión acá. Eh, estos sí son los desplazamientos de análisis. Esto de acá, este delta es un desplazamiento. Por ejemplo, en el 3i-1, entonces el i1 menos 1 sería en el piso inferior, ¿no? Es mayor, o sea, la diferencia de esta deriva es mayor que 1.5, por ejemplo, de la opuesta. Entonces estamos hablando del de acá. Por ejemplo, la deriva, el desplazamiento en 3 es mayor a 1.5 de la deriva en 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así se analiza. Bien, entonces, este no es creo bueno, y acá creo que todo quedó en 1. A ver, o debe ser esta, a ver. La verdad que de repente a veces se me va la mano y no. Sí, entonces esta es la más completa, ¿sí? Le voy a pasar este análisis sísmico, ¿ya? Análisis de sismo estático, ¿ya? Voy a brindar de una vez a hacerse ingenieros, por favor, para que ustedes puedan contar con este material.
sería hacerse. Ya, este sí ya les paso. El otro tendría que tener mi nombre, ¿no? Se le da a pasar el ala virtual, señorita, correcto, para que se le agregue y ahí este material de análisis estático, ¿no? Sí, se le va a brindar el ala virtual y ya ustedes de ahí por favor descargan, porque imagínense para mandarles correo por correo, ahorita todos escriben sus correos y caballeros, ¿no? No está acá. Ahí está, análisis estático, ¿ya? Este es el completo, ¿ya? Sí, entonces, estimados, muchas, adjunto material para curso SAP 2000 en favor de publicar en aula virtual, ¿no? Saludos, ¿no? Ahí está. Envío esto, ya, ahí está, ¿no? Entonces ya ustedes van a contar con esa guía del análisis estático y pueden trabajarlo, ¿correcto? Sí, estamos ahí. Bien, entonces, ¿qué nos falta? C, nos falta P, nos falta T, prácticamente nos falta todo, ¿no? Bien, estamos acá. SAP tiene sus cosas muy buenas, como que también tiene sus desventajas al trabajar con SAP. Por ahí no lo mencioné, pero por ejemplo, de repente sí, sería que cuando queramos hacer edificaciones, por ejemplo, personalmente, a mí sí me agrada un poco más trabajar con tabs, ¿no? Pues cuestión de gustos, ¿no? Y en gustos y colores, ¿no? A veces no hay distinciones. Entonces, estamos por acá. Voy a ubicar a nivel 1, acá estoy. Voy a definir grupos, por ejemplo. Ya esto sí ha asignado, yo recuerdo que sí hemos hecho la asignación de brazos rígidos. En todo caso me aseguro, hago un all, diseño toda la estructura, ¿sí? Le digo assign, frame, en length offset, estábamos trabajando con una rigidez de 1, ¿sí? Acá 1, sí, porque la estructura es rígida, para suelo blando y le doy apply. Ahí está. Sí, ahí está. Apply el brazo rígido, ¿sí? Entonces, una vez colocado eso, eh, ¿sí? Una vez colocado este punto, vamos a definir grupos, ¿sí? Y también diafragmas. Por ejemplo, yo asigno todo esto así. Lo voy a definir primero diafragma. Sería define, join constraints acá, cambio en body y le pongo diafragma.
y le digo add new constraint. Diafragma 1 le pongo OK, agrego otro, 2 dice, OK, agrego 3, OK, ahí está, tengo 3, ¿verdad? 1, 2, 3, ¿sí? OK. Ahora, ¿cómo yo los asigno? ¿Sí? ¿Cómo yo los puedo asignar? Simplemente, ¿sí? ¿Cómo hago esto? Cojo esto, ¿sí? Así, le digo assign, joint, constraints, acá, y le pongo diafragma 1, ¿no? A aplicar. Y ahí he asignado un primer diafragma, que es una condensación de puntos, ¿sí? Ahí está uno. Voy al siguiente nivel, selecciono todo, diafragma 2, apply, ¿sí? Voy al último nivel, que es el 3, diafragma 3, apply, ¿sí? Ahí está, ok. Entonces así asigno diafragmas. Ahora, para saber los pesos, ¿sí? El peso de la edificación y todo ello. ¿Sí? Este... Voy por acá, entonces estamos por acá. Doy grabar, voy grabando. Voy a definir grupos. Entonces me voy a define groups acá. Dice all, digo agregar nuevo grupo. Grupo 1, le digo todo. Fuerza 1, grupo 1. Ahí está, ok. Agrego otro grupo, 2. Ok. Agrego otro grupo, 3. Okay. Tengo 3 grupos por 3 pisos. Queda sobreentendido que me asigno un uno por grupo, ¿no? ¿Sí? A ver, una consulta, por favor. ¿De la escalera? No, no hay ningún problema. O sea, al final, a ver, les explico. A veces, la escalera puede ser un diseño aparte, ¿eh? No hay ningún problema, ¿no? En este caso, el diafragma trabaja con la losa eh, de todo el piso, ¿sí? Del todo el diafragma, ¿qué función hace? El diafragma se considera como si fuera una placa, ¿sí? Y esta placa permite que la deformación de la estructura sea uniforme. Ese es el objetivo de crear una placa, ¿no? Y ahora en el SAP lo representa el diafragma de esa forma, simplemente en puntitos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esa es bueno, y grupos, hemos definido grupos por primer nivel, grupo por segundo nivel y un tercer grupo, ¿no? Para el tercer nivel. Bien, ahora iríamos eh, a, nos iríamos a ver la norma sísmica que me diga cómo es el tema del peso, ¿no?
Vamos por acá. Bueno, vamos a revisar si hemos asignado cargas, perdón, define. No hemos creado cargas todavía. Entonces vamos a definir primero las cargas. Entonces, ¿qué cargas vamos a asignar? Por ejemplo, el dead, y que tiene como un multiplicador de 1, quiere decir que es el peso propio, le diría peso propio. ¿Sí? Peso propio de add, y le digo modify load partner, ahí está, es el peso propio de la estructura que el programa lo va a calcular automáticamente. Ahora tengo la carga muerta. ¿Sí? La carga muerta se refiere a todo lo que viene a ser otros referentes como eh, este a todos los referentes como el piso, el acabados, tabiquería, ¿no? Piso terminado. Entonces yo le digo carga muerta y acá le cambio, no es de add, sino super de add. No hay super de add, le pongo un more, ¿no? Más, y busco super de add y le agrego, ¿no? Carga muerta, super de add y todo ello. ¿Sí? De aquí también tenemos la carga viva, ¿no? La carga de servicio sería carga viva. Ajá. Borro esto, ¿sí? Carga viva. Entonces le pongo acá live. Agrego una carga viva, ¿sí? Sí, entonces de aquí también tenemos la carga viva de techo, ¿no? Le pondré carga de techo acá, ¿sí? Carga techo. Y le pongo roof light, ahí está. Le agrego acá. Ahora voy a definir también para mi sismo estático, estático, en X así, y le cambio seismic acá. Bueno, acá en el tab está con seismic, acá está con quick, acá, quick, sí, como si fuera un quacker, ¿no? Quick. Y, y de ahí, cambiamos a user coefficients, ¿no? Ahí está. User coefficients, ¿no? Le digo a new load partner, ahí está. Ahora igual acá cambio Y, ¿sí? Y agrego otro, ¿no? Ahí está. Son mis cargas que van a actuar. Muy aparte que acá falta el sismo dinámico también, ¿no? Por preguntas, consultas hasta aquí. ¿Alguien que tenga alguna consulta que hacer? Bien, el factor de peso propio es algo que va a calcular voy a tomar, ahí le estoy diciendo 1, que quiere decir el 100% de todos los elementos. Las caras de acá nosotros vamos a asignar valores, que pueden ser por área, o en este caso pueden ser distribuidas, que se pueden asignar en los elementos frame, que sea vigas, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Su compañero Fernando estaba haciendo la consulta por qué el valor de 1 en el peso propio. Entonces le decía que el peso propio, porque se toma el 100% del peso de todos los elementos de la estructura, o sea, de toda la estructura en sí, ¿no? Y que de a partir de ahí, esto se va a ir modificando, ¿sí? Se va a ir modificando para que se
tú lo vas a asignar las cargas. ¿Sí? Bien, acá estamos. Ahora modificamos el sismo estático en X. Le digo modify load partner, acá. ¿Sí? Y acá hay dos valores que yo quiero que ustedes vean. ¿Sí? El primero que dice C, base cortante share, que es el cortante basal, ¿sí? Ese todavía no lo vamos a cambiar, lo vamos a dejar ahí, y el K, ¿sí? Estos valores, acuérdense siempre. Ahora solamente vamos a modificar esto, le diremos OK, y el Y le vamos a cambiar la dirección, que está en X y sería en Y, ¿sí? El resto lo dejaríamos así tal como está, ¿sí? Le digo OK, OK. Bien, estaríamos hasta ahí. OK, ¿no? Lo dejamos hasta ahí, ¿no? Bien. Bien, primeramente, ahora le diremos, según la norma, diremos cómo debe calcular el peso del programa, según la E030. Entonces, yo lo tengo la norma por este punto. Vamos a ver análisis estructural y nos iremos a ver peso. Acá está, justamente acá está peso. Dice, en edificaciones de la categoría A y B se tomará el 50% de la carga viva. En edificaciones de categoría C solo se tomará el 25% de la carga viva. En depósitos, el 80%, ¿sí? Del peso que vas a posible almacenar. En este caso, tendríamos que ver nosotros que estamos en la edificación tipo C, ¿correcto? Entonces, si nos basamos en la tipo C, eh, eh, si nos basamos en la tipo C, eh, vamos por acá. Tira el 25% de la carga viva. Entonces, me voy por acá al programa, voy a define más source, acá la pelotita, ¿no? La esfera y con su signo de interrogación. ¿Sí? Entonces, ya estamos ahí. Le digo modify show. Specific. Esto, por ejemplo, dice elegir el peso propio y masas adicionales que puede ver, ¿no? Y ahora acá tienes que especificar los patrones de carga que tú has ingresado. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de las cargas según lo que te dice la norma. Bueno, y acá estás diciéndote que el peso propio también ya está incluido. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Peso propio ya no lo pondrías, sino la carga muerta. Y que sí, que sería el 100%, agregas. Ahora, la carga viva te dicen que para edificación tipo C solamente es el 25%, ¿sí? Y agregas esto. Ahora, la norma también te dice que en azoteas, en techo en general, para cualquier edificio, o sea, en general, se toma el 25% de la carga viva, o sea, del roof life. Entonces yo tomo un 25% para el roof life. Entonces, ¿cómo lo haría? Voy por acá, cambio roof life, carga de techo 25%. Y así hemos definido el peso para que el programa lo calcule según la norma peruana S030, ¿correcto? Ahí ya hemos definido la forma
cómo el programa debe calcular. ¿Ok? Ok. Sí, estamos a un control S. Ahí está. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Así hemos definido los pesos. Bien, entonces, sí, hemos definido los pesos. ¿Mm? Bien, ahora nos toca asignar las cargas. Porque disculpen, estoy algo resfriado, el clima es bastante adverso, bastante agresivo, ¿no? ¿No? Y tengo ciertos problemas respiratorios. Eh, Bien, o sea, este procedimiento que hemos hecho de ingresar, estamos indicándole al programa, cómo debe calcular, pues, el peso y todo eso, ¿no? La masa de la edificación. Eh, es todo, pues, un asunto, ¿no? Que es bastante sencillo. Ahora, lo que viene a ser a continuación tenemos que definir cómo cuánto el periodo de la edificación, ¿no? Entonces, para calcular el periodo de la edificación tenemos que asignar cargas. Entonces yo voy a seleccionar esta losa y esta losa, ¿sí? Bueno, ya la de acá también. Y le voy a asignar la carga muerta, ¿sí? Puedo acá hacer mi tabla de cargas, acá. Combinar y centrar, le voy a poner otro color, ¿no? Disculpen, uso bastante los colores, ¿no? Sí, y así. Entonces, negrita. Sí, de acá, carga muerta. Sí, por acá. Entonces, de carga muerta, carga viva. Sí, carga de techo. Esta es carga viva. Sí, ahí está. Sí, vamos por acá. Y acá está otro, ¿no? Viene. Carlos Fermín me hace la pregunta de que él quisiera saber cuáles son las cargas vivas para una IE, dependiendo de su uso. Este, Tú te refieres a una IE como una institución educativa, ¿verdad, Carlos? Bien,
Eh, voy por acá, voy por acá. Y simplemente hay que considerar dos cosas, ¿no? Que en centros educativos va a depender, bueno, la norma para cargas es la 020, ¿no? Pero tenemos que considerar si va a ser destinado para aulas, otra para laboratorios y también escaleras y pasadizos, ¿no? Entonces yo voy por acá está mi 020, ¿no? Hay que decir que las normativas deben ser pues nuestro pan de cada día, ¿no? O sea, las normas debemos basarnos en ellas para todo y por todo, ¿no? ¿No? Yo por acá, miren, centros de educación, aulas 250, talleres 350, auditorios, laboratorios 300, corredores de escalera 400. O sea, en una institución educativa, las cargas vivas son diversas de acuerdo al tipo de uso que pueden encontrar. Por ejemplo, un laboratorio aumenta la carga de 300 porque justamente contiene otro tipo de equipos que son muy distintos a un aula. Igualmente, los auditorios. Un auditorio nos manda la norma a ver lugares de asamblea. Entonces, yo voy a ver asambleas con asientos fijos o asientos móviles y eso tengo que fijarlo, ¿sí? Y cambia la perspectiva. Ahora, pues ahí tienes que sectorizar tus losas y ver cómo lo vas a asignar. Bien, yo tengo acá que es una vivienda que es un poquito más sencillo y la 020 me demanda que esto es vivienda es 200, ¿sí? Entonces yo estoy acá, carga viva, 200 kilos por metro cuadrado. Ahí está, ¿sí? Carga viva, 200 kilos por metro cuadrado. Ahí está. Carga de techo, está siempre 100. Ahí está. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, por favor, amigos? Entonces, ahora sí la carga muerta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tendré que 100 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Tenemos de acabados, 100 kilos. ¿Qué otra carga muerta tendremos acá? 250, por ejemplo, de tabiquería, ¿no? Ya le agregamos. Total, acá hay 350. No, no, esto. Ahí está. Entonces, esto tendría la suma de estos dos, ¿no? Vamos a ver si se puede sumar. No, no sale, ¿no? Pues 350, ¿sí? Ahí están las cargas que voy a asignar. Un ejemplo sencillo, voy por acá. Bien, estos tres pisos, vamos a asumir que van a tener tabiquería completa y le vamos a asignar la carga muerta. Entonces, selecciono las losas, me voy a Sign, ¿sí? Me voy a Area Loads, acá, Uniform Shell, ¿sí? Y digo carga muerta y sería en toneladas 0.350. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Le digo Apply. Ahí está. Y se ha asignado 350. Quiero ver si es verdad. Fíjense, ahí está. Selecciono, bueno, esto lo dejo en 3D.
Selecciono la losa, le digo anticlid, loads y ahí está. Por carga muerta tengo un valor de 0.35. ¿Sí? Hacemos un OK. Ahora, las cargas de servicio de carga viva, estamos hablando de la vivienda que van a ser las tres, ¿no? Las dos. Le digo assign, ¿sí? Área loads, con info-shell, selecciono carga viva y acá es 200, ¿sí? Le digo aplicar. Ahí está. Y solo para la carga de la azotea le voy a poner que es la carga viva de techo, que es 0,100. Entonces, assign, área loads, uniform carga de techo, 0.100. Le voy a aplicar. Ahí está. ¿Sí? Entonces, con eso hemos terminado la aplicación de cargas. Bien, ahora vamos a asignar los grupos. Sí, ya voy a asignar los grupos. Y bien, tengo por acá y digo, voy al primer nivel XY, voy más abajo, ahí está. Y voy acá, selecciono todo, digo assign groups, ¿dónde está? Tu grupo, acá. Y vamos a borrar los grupos, creo, a ver, define groups. ¿Se han borrado los grupos? Bueno, agrego 1, 2, 3, ya ok. Entonces, asigno ahora assign group. Y ahí están, ¿no? Se han borrado los grupos. Aplicar 1, ¿sí? Voy al segundo, 2, voy al tercero, 3, ahí está, ¿no? Voy grabando, ahí está, ¿no? 6. Sí, ahí estamos, ¿no? Asignar los grupos. Bien. Ahora asignado pues estas cargas, todo esto. Y lo que me toca es corre el programa, ¿no? Para ver el periodo. Entonces yo le digo play, run now. Ahí está, que corre el programa, ¿sí? ¿Qué pasó acá? A ver. Primera vez que me sale este error, a ver. Bueno, sí se corrió. Bueno, acá se corrió el programa, miren. Acá está la deformación, ¿no? Acá está la deformación que va a sufrir la escalera y todo esto, ¿no? Miren, la estructura. ¿Ah? Sí, ahí está. Sí, entonces estamos acá. Y vamos por acá, así vamos a ver
Ahora sí, las tablas. Voy grabando esto. Sí. Eh, entonces yo me voy a asignar, voy a ver tablas. Hay dos pasos para ver las tablas: display, show tables o simplemente un control T. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Display, show tables o simplemente un control T. ¿Sí? ¿Estamos todos? Entonces yo me voy a analizar, análisis, eh, model information acá, y voy a tabla de periodos y frecuencias acá, ¿sí? En análisis resultados, estructural modal, periodos y frecuencias, ¿sí? Entonces, teniendo esto, hago esto, periodos y frecuencias, ok, ¿no? Y veo el periodo. Y el periodo me sale 0.86. Miren, tengo un periodo de 0.86, que para una vivienda de ese tamaño es demasiado, ¿sí? A ver, vamos a revisar por qué. Luego revisamos las tablas. Sueldo el candado. Consignado, edit grata. Modify show. Tiene las mismas alturas. A ver. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a trabajar con ese periodo. ¿Sí? Entonces tengo acá el periodo, voy a hacer selecciono todo. Eh, Voy a asignar, nuevamente voy a comprobar lo que es los plazos rígidos. Uno, ¿sí? Están ahí. Quizás, bueno, el periodo de esa estructura es un poco mayor a lo habitual, porque en una vivienda el periodo debe ser de un T menor a 0.5, en verdad, en una vivienda regular. Pero lo que le da un mayor periodo, eh, eh,
Es la forma, o sea, esa forma de R también influye. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos en que tener en cuenta que el periodo de vibración de una estructura influye en factores como uno, las alturas. Por ejemplo, si hubiera una diferencia de alturas de entre pisos, también va a influir la, eh, la, el periodo va a ser un poco mayor. Ahora, la forma también es un factor influyente en el mismo. Entonces, por eso es que sale 0.85. Entonces, voy a correrlo nuevamente, voy a ver la tabla y voy a trabajar con ese periodo. Le voy a aceptar, ¿no? ¿Sí? Entonces, estamos acá y voy a control T, vamos a revisar. Con la information, le digo OK. Voy a trabajar con este periodo de 0.852, ¿correcto? Miren que era 0.86, se bajó un poquito con la nueva asignación, pero no es mucho. Entonces acá le diría que 0.86. Este es el periodo. Ahora, acá vamos a encontrar un C y acá vamos a encontrar un K. Sí, estos son otros dos factores. Bien, el K, la norma, esto ya lo cierro a la 0.20, ¿sí? Eh, estamos por acá. El K me dicen que cuando T es menor o igual a 0.5, K es igual a 1. Cuando T es mayor a 0.5, que es este caso, K es igual a 0.75 más 0.5T. Entonces yo lo calculo acá el K, que es 0.75 más 0.5 por el T. Ahí está. Entonces K debe ser igual a 1.18. Ya, y la otra condición es que este K debe ser menor o igual a 2. ¿Cumple? Sí cumple, ¿no? Acá está. Ahora el C es otro factor que lo vamos a ver ahorita. Ujú. Y vamos a ver ahora el V, ¿no? Este es el cortante. Ahí está. ¿Sí? Estamos ahí. Entonces, vamos a ver por acá, ¿no? Cierro esto. Sí. Entonces, ¿qué me dice la norma? ¿No? Vamos por acá. Siempre nos basamos en la norma. ¿No? ¿Qué me dice la norma peruana, la E030? ¿No? ¿Qué debe ser nuestro pan de cada día, la norma, ¿no? La norma dice que el factor de amplificación sísmica tiene tres condiciones. El C, ¿no? Cuando el TP es mayor que T, C es igual a 2.5. Cuando el T está entre el TL y el TP, se calcula bajo esta premisa. Igualmente, cuando el periodo es mayor que el TL, se calcula bajo esta premisa. Nosotros estamos en la primera condición, donde el T, que es 0.86, 85, perdón, es menor que el TP, que es 1. Entonces C es 2.5. C es 2.5. Sí, ahí está. Ahora nos falta hallar el P, ¿sí? El peso. Para hallar el cortante. Recuerden que el cortante se halla con la fórmula del SUX. Donde vamos por análisis. Por acá estamos, creo, amigos. A ver. ¿Sí?
por acá. Vamos por acá. Acá está la fórmula del cortante, ¿no? Sux. Y por ejemplo tenemos todo. Nos faltaría solamente el P, ¿no? Acá faltaría el P. Entonces el P lo sacamos del programa, ¿no? Nos ahorramos el trabajo. Nos vamos a control T de nuevo. ¿Sí? Esto, vamos por acá. Por ejemplo, con respecto a por ejemplo, a la etapas, el modo de presentación es sí. Por ejemplo, si ustedes entran a esta tabla, no está cargando esto. ¿Sí? Por ejemplo, van a encontrar la masa de la edificación, masa 1, 0.0101, pero este es por puntos, ¿sí? Pero lo que nosotros necesitamos saber es por niveles. Entonces, voy a agregar otra tabla, le digo que esto ya no quiero, le digo esto tampoco quiero, ¿no? Ahí está. Me voy a otras definiciones, voy a Group Data y voy a Mass and Weights. Acá. Sí. Ahí está, lo pueden ver por favor. Y por eso es que nosotros hemos asignado grupos, ¿verdad? Sí, entonces le digo ok, cambio esto, le diré a ver, weights a este grupo 3, ahí está. Por ejemplo, todo mide 444 y mide 14.69 en total. Entonces yo me voy por acá y voy a decir así, ¿no? Son 3 niveles nada más, ¿no? Nivel, le digo acá, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Sí, ahí está. Así lo voy a hacer, ¿no? Vente, agrego esto, ¿no? Le pongo negrita, no blanco, ya, este punto, y le pongo la altura, ¿sí? Le pongo PI, bueno, voy a trabajar con este formato, ¿no? Y vamos a aplicar acá. Entonces me dicen que es 4, 4, 4, ¿sí? Acá le voy a poner el suma. Sí, porque por eso hemos definido que sea de esa forma, ¿no? Asignando grupos.
es 12, ¿no? Pero en verdad el programa me dice que todo mide 14.69, que puede ser la escalera. Entonces lo reparto por cada piso. Tengo un sobrante de 2.69, ¿verdad? Este es 12 y este es 14.69. Entonces tengo 2.69 y lo divido entre 3, ¿sí? Ahí está, es 0.89667. Y a este le sumo, ¿verdad? Le sumo esto. Sería C, luego si suma de, perdón, 4 más esto. Sí, este es C27. Y tendría esto, ¿no? Le hago la suma C27, le pongo el dólar porque ese va a ser fijo, ¿no? Ahí está, lo fijo. Ahí está. Esto lo aseguro para acá, ahí está. 490 y esto sería todo esto, ¿no? Y ahí está 469, ¿no? Entonces si gustan lo pongo en color blanco para que no se vea, ¿no? Ahí está. La altura es 2.6, 2.6, 2.6. Entonces, ¿cuánto es la suma? Esto es la suma de todo, ¿no? De esto de acá. Este es el peso. Ahí está, 1469. El cortante, ¿cuánto sería? Es el producto, es el sus de todo esto, entre el R por el peso. Acá. Y este es el cortante, es 2.27. ¿Sí? Esto lo pongo acá. Ya, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Estos son los valores que he calculado. Y el C de acá es el cortante, pero sin consideración del peso. Entonces yo le diré V entre el peso. Y este es el C. ¿Sí? Sí, estos dos valores son los que voy a poner de tricolor. Ingresamos al programa. Estos valores. ¿Sí? Los colores en verde. ¿Sí? ¿Preguntas, por favor? ¿Sí? Estamos acá. Entonces, ahora tenemos que calcular un PI, ¿sí? Un PI por H a la K, ¿sí? Esto es lo que nos pide la norma. ¿Dónde está? Entonces está en el análisis sísmico. Lo de acá, PI por H a la K. ¿Tenemos los valores? Sí, lo tenemos los valores. Entonces sería P, o sea, que en este caso el peso, por la potencia, ¿sí? De, de la altura en este caso, con punto y coma, por el K. Cierro paréntesis, ¿no? Ahí está. Y el K, como no se va a mover, le pongo dólar. Acá hay un error de parte mía, ¿sí? Que acá son alturas, las alturas de entrepiso, no la altura parcial, sino entonces sería 5.2 y 7.8. Sí, son las alturas acumuladas en verdad. Sí, ahí está. Entonces hay un PI, un H hasta acá. Ahí está. Y pueden verlo, ¿no? Ahí está. Sí, entonces estamos hasta acá, ahí. Sí, lo vemos todos. Ahora, esto hay que ser que es un total también. Sí, hay que hay un total que es la suma de estos tres. Sí. Esto lo van a poder ver que está en la guía que yo he enviado de normas de análisis estático, por favor, lo revisan, ¿ya? Entonces acá le voy a decir que es este color, amarillo, aunque sea, negrita, y le pongo acá, ¿sí? No, perdón, sí, este acá, este es acá, sí, ahí está. Entonces ahora tenemos que encontrar el alfa, ¿sí? Sí, este es el total.
Entonces yo voy a insertar el alfa acá, por acá está. El alfa, está el símbolo alfa, ahí está. ¿Sí? Entonces tengo que el alfa sería, como dice la norma, miren, el alfa, se calcula el alfa sub i, es el P por el H y a la K sobre el total. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es esto entre esto. ¿Sí? Y esto es el ejercicio, bueno, el cálculo del alfa. ¿Sí? 0,14 me sale. Entonces, ahora, sí, estamos acá en el alfa, ¿no? Ahora este le pongo dólar porque va a ser el fijo. Y el factor alfa lo calcularíamos por cada nivel, ¿no? 0,14, 0 esto, y tendría este valor. Claro está que esto también te debe sumar 1, ¿verdad? Porque es el 100%. ¿Sí? Ahí está. Ya, ahí está. ¿Sí? Porque siempre es bueno la decoración, ¿no? Bien. Una vez estando acá, tenemos que calcular la F, o sea, la fuerza de en altura por nivel. Entonces, esto es igual al alfa por el cortante, ¿verdad? Indiquen dónde está. Esto está acá, miren. Alfa sub i por el cortante. Entonces, esto sería esto por el cortante, por el V. Ahí está. Y lo hallamos. Y dice que la fuerza va a ser igual a 0,33 acá en este punto. Entonces, igualmente, acá le pongo dólar, que es B27, está acá, 0,33. Y acá lo jalo, ¿sí? Y este total me debe salir igual al cortante. Perdón. Ahí está, 227. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el análisis sísmico estático? Este es el análisis sísmico estático. Este análisis estático se refiere a hallar la distribución de fuerzas en altura. ¿Sí? Es lo que queremos estar haciendo con este. O sea, el fin del análisis sismostático es encontrar las fuerzas en altura. ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas, por favor, amigos? ¿Dudas? Bien, entonces, no la hubiera. Ahora tenemos el factor C y el factor K que lo vamos a ingresar en el programa. ¿Sí? Entonces yo me voy al SAP, cierro esto, ¿no? Hago define, o no, suelto candado, perdón, suelto candado, le digo aceptar. Ahora le digo define, voy a eh, al load partners acá, ¿sí? Sismo estático, hago un modify load partner acá. Y acá ingreso, ¿no? Base, me sale, ¿cuánto me sale? A ver, verifico, 15 creo, en el Excel. 0.15, ¿verdad? ¿No? Ahí está, 0.15. Y acá el K es 1.18, sí, ahí está. Estos factores tienen que ingresarlo en la modificación de la carga lateral. ¿Sí? Ok. Modify lateral partner, igual procedo acá, 0.15. Y acá 1.18. Ahí está. Y digo ok.
Voy grabando y ahí está. Ese es nuestro análisis estático, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿sí? El análisis dinámico, que es bastante sencillo, ¿no? Bueno, para hacer un poco de historia, ¿no? Por ahí, eh, haciendo un poco de historia del programa, ¿no? Hasta la versión 14 aproximadamente, nosotros no teníamos, no podríamos ingresar el espectro de diseño, ¿no? No, y por decirlo así, no nos consideraban en el mismo, ¿no? Bien, acá estoy asumiendo, ¿verdad? Me está olvidando que la estructura va a ser regular, porque si en caso vamos a ver otra edificación distinta, donde están aplicando dos sistemas estructurales, tendríamos que hacer un análisis en X y un análisis en Y, ¿sí? En este caso estamos asumiendo que esto es regular y que todo es pues bastante bueno, ¿no? Entonces, para definir yo voy a hacer una definición de espectro de respuesta. Antes tenías que hacerlo en el Excel tu espectro, ¿no? Pero gracias a que ya estamos considerados dentro de la escena, dentro del panorama, ¿no? De, de los programas culturales, nuestra norma peruana ya está considerada dentro de esto, ¿sí? Entonces, voy a define, ¿sí? Define functions, acá estamos, son spectrum, y busco norma E030. Por ejemplo, acá from file, acá lo jalábamos pues desde archivo, ¿verdad? Cuando hacíamos nuestra tabulación en Excel, pero bueno, lo podrían hacer todavía, pero ya lo tenemos la norma acá. Acá dice norma Perú E030, norma Perú E030 2014. Antes aparecía con proyecto de norma, pero ahora ya está el 2014, la norma vigente, y agrego una nueva función, ¿sí? Y le voy a decir, ¿en qué zona estábamos? Estábamos en zona 4, ¿verdad? Acá está. Le digo ocupación, estamos en C. El tipo de suelo es 8, no, perdón, es 3, y acá es 8, ¿sí? Ahí estamos. Función de amortiguamiento, 0,5, se queda ahí. Y bueno, le diría convertir a user define, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces le digo E30. Ahí está. Y le digo, ok. Ahí está, ok. Y bien, ya hemos definido nuestros aspectos de respuesta, ¿no? Hago un control S, ya lo estoy grabando, ¿sí? Hago define, load case, y miren, por ejemplo, siempre aparece esto, que el peso propio lo modifico para que se exprese bonito, ¿no? Peso propio, ¿sí? Igual, bueno, hasta acá, y voy a definir el caso de sismo, entonces voy a agregar a new load case, le diré sismo dinámico en X, ya no lo hice estático, sino sería por response spectrum, por espectro de respuesta. La dirección es según la norma, es una combinación cuadrática perfecta, es la CQC, y la dirección se te da en RCS, ¿sí?
Entonces acá agrego una carga, 1, 1, ¿sí? Y bueno, busco el diagrama, dice la excentricidad 0,5, ahí está, sí, diagrama 0,5. Ahí estamos, sismo dinámico en X, ok. Y agregaría también un nuevo caso que sería, bueno, lo podría copiar del mismo, ¿no? Copio esto, le agrego una copia del caso y le cambio el nombre, le digo que sea en Y. Y acá le cambio la dirección y le pongo 1, 2, ¿sí? Y ahí está. Y hemos definido no agregar, ahí está. Esto lo borro. Ahí está. ¿Sí? Quedamos ahí. ¿Sí? Entonces quedaría de esa forma. Sí, estamos ahí, ¿no? Y así sería hemos ingresado ya para el sismo dinámico. El sismo dinámico es un sismo o un análisis, la suma de dos, ¿no? El modal más el espectral, ¿sí? Son dos, ¿no? Entonces ahí hemos ingresado ya al caso de carga de sismo dinámico y faltaría hacer las combinaciones de vidas, ¿sí? ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas, estimados? ¿Sí? ¿Ninguna pregunta, por favor? Bien, entonces, si no habría ninguna, nos quedaríamos en este punto y para la siguiente clase solamente quedaría hacer las combinaciones, los tipos de resultados y pasaríamos a ver otro ejemplo, ¿no? ¿Sí? Bien, que tengan muy buenas noches y nos encontraríamos la siguiente clase a través de CERSA Ingenieros. Gracias, que tengan una noche excelente. Hasta luego.